Bueno, se llamaba Ireneo Amancio Reynoso. Había nacido un día como hoy, 10 de febrero, pero del año 1894. Era mi padre, hijo de don Sisto Reynoso y de doña Simona Rodríguez, bisnieto de Rufino Reynoso, un soldado de San Martín que había cruzado los Andes, un soldado raso, el bisabuelo, mi tatarabuelo. ¿Qué quiero traerles hoy? Quiero traerles una historia modesta, simple, una historia de un hombre criollo, de un gaucho, de un paisano del campo, ese hombre que fue mi padre. Y cuántas cosas, cuántos recuerdos, imagínense que puedo tener. Yo me acuerdo de que lo conocí, porque uno un día en la vida de cada uno de nosotros conoció a su padre o conoció a su madre. O sea, a pesar de haber nacido y vivido en un hogar, en una casa, pero un día es donde arrancan los recuerdos. Y claro, mis recuerdos arrancaron más o menos a los 4 años, que yo me acuerdo, que yo puedo concientizarlos, que yo puedo computarlos, como dijéramos. Y claro, yo necesitaría que me acompañen, porque tal vez yo solo no alcance a poner todos en este contexto que va a ser este video. Pero si ustedes quieren, si les parece, si no les gusta, ya ni modo que voy a hacer, ¿no? Pero si quieren saber un poco de la historia de un hombre simple, de pueblo, de un criollo argentino, nació en Navarro. Navarro era un pueblito en ese entonces, un pueblito a 100 y tantos kilómetros de Buenos Aires. Ahí nació, en un rancho. Era hijo de Simona, una indiita rescatada de las tolderías. Cuando los ricos iban en expediciones con el Winchester a matar indios y se traían los chicos, se traían los niños para los pueblos, para las ciudades, para los pueblos, para que les sirvieran de sirvientes. Los niños los criaban a los huérfanos de los padres que ellos asesinaban. Y una de esas era mi abuela. Pero bueno, no estoy para contarles historias tristes, pero sí para recordar. ¿Y cómo lo recuerdo yo a mi padre? ¿Cómo recuerda cada uno de nosotros al padre y a la madre? Cada uno es una historia, cada uno es una película. Y tal vez nosotros no hemos puesto demasiado tiempo en ocuparnos de esas cosas tan importantes. Porque los padres de uno, sobre todo en la niñez y en la juventud, fueron cuando nos dejan mayores ejemplos. Y esos ejemplos hacen que nos acompañen a lo largo de toda su vida. O sea, por ejemplo, yo recuerdo de mi padre la rectitud, la palabra del hombre criollo, la palabra valía más que la firma. Me acuerdo que un día le pregunté, yo tendría 7, 8 años, papá, ¿dónde está el martillo? ¿Dónde está el martillo? Y me dijo, en su lugar. O sea, era un hombre de orden, o sea, quiere decir que el martillo estaba en el lugar que le correspondía al martillo. No estaba tirado en cualquier lado, quién sabe dónde está. O sea, de ahí heredé el orden yo, el ordenamiento. Y tantas cosas que podría recordar en el orden, pero vamos a tratar de hacer una cronología, porque eso es lo que nos acompaña a nosotros a lo largo del tiempo, aunque a lo mejor nunca lo volvamos a recordar, pero sí lo tenemos. ¿Cómo no vamos a tener presente al padre o a la madre? Todas las cosas. O sea, siempre uno, aunque sea en silencio, aunque hay, por intuición, uno los lleva con uno, lo acompaña a uno. Y yo crecí una infancia pobre, o sea, nosotros, ¿qué recuerdo del viejo? Y recuerda ese campesino vestido de bombachas, de botas, con una faja,
no usaban cinto, no usaban cinturón o cinto. El hombre criollo no usaba pantalón, usaban la bombacha criolla, una herencia que uno de los gobiernos le compró todas las bombachas a los húngaros y vistieron a toda la paisanada al campesino con bombachas, como una cosa rusa, una bombacha rusa, una vestimenta, un pantalón ruso abrochado cerca del tobillo, cerca del pie. Y entonces, pero se transformó en la Argentina en un instrumento, en una vestimenta criolla. Y lo veo de bombachas y alpargatas, y lo veo con su faja negra, y lo veo con su cuchillito al cinto, un cuchillito. Siempre el hombre criollo, el hombre de campo, usaba su cuchillo para todo. Era su herramienta, era su celular, por decirlo de alguna forma. Lo veo trabajando, lo veo ensillando el caballo, el cotorro, un caballo que teníamos nosotros, con el que salía todas las madrugadas y galopaba 1 hora para ir a trabajar a la chacra donde él trabajaba de peón mensual, donde le pagaban 10 pesos por mes. O sea, se levantaba a la madrugada, tomaba mates y mi madre se levantaba para calentarle el agua, porque no es que salían a calentar el agua, había que prender el fuego y calentarle el agua y tomar mate. Y a las 3:30, 4 de la mañana, todos los días, lo recuerdo oír el galope que se alojaba en la distancia. Se iba el hombre al trabajo, donde era humillado porque en ese tiempo un peón eran humillados, o sea, era un privilegio tener trabajo. Estoy hablando de 1935, 1938, o sea, yo tenía 6, 7 años. Y claro, lo veo así, lo veo en otro tiempo arando, con una cola, una enorme enjambre de gaviotas detrás de la melga del arado donde él iba arando el campo. 100 hectáreas de campo, arando con un arado de una reja de 2 rejas, y 4 o 6 caballos. O sea, lo veo siempre en tarea. No lo recuerdo yo parado, lo recuerdo siempre a mi padre trabajando, siempre con esa sonrisita criolla, de pocas palabras, para nada airado, el hombre sereno, el hombre que estaba acostumbrado al rigor. Y se me pierde en la distancia y me vuelve a aparecer, por ejemplo, en el rastrojo Los Maizales, ya yo más grandes, 8 o 9 años. Lo veo en Los Maizales y lo veo arriba de una chata, un carromato enorme. Le hablo a los compañeros, a los amigos del continente, porque en la Argentina una chata era un carromato enorme, con unas ruedas gigantes y otras más chicas adelante, que con 8 o 10 caballos atados con los tiros, con cadenas y todo, tiraban ese carromato donde se cargaba el maíz que se cosechaba a mano. Maíz en los campos, nosotros, nada de cosechadoras ni de maquinaria. Nosotros íbamos a la junta de maíz, a juntar el maíz, a sacarle la chala, a sacarle los elotes, como le daban en México, y ya seco el maíz y ponerlo en unas bolsas, en unos recipientes de arpillera. Y venía la chata con este tropel de caballos. Y mi padre allá arriba, y con 2 ayudantes, recogiendo la cosecha. Y lo veo en los veranos ardientes, en los trigales, después de la cosecha del trigo, recogiendo la cosecha en los campos también. Y sudando, siempre lo veo sudando, siempre lo veo con las manos encallecidas, siempre lo veo actuando, siempre lo veo en silencio.
siempre lo veo trabajando. Claro, se fue formando la vida, se fue formando mi vida y yo fui viendo ese hombre que si bien se transformaba porque se le empezaban a marcar los años en su rostro, seguía siempre con esa sonrisa triste. Y lo veía después cuando su diversión, cuando no, se divertía cuando no había trabajo, cuando no se conseguía trabajo por ninguna parte. Había una pobreza extrema. ¡Qué pobreza! El país más rico del mundo, lleno de barras de oros en el Banco Central y los pobres muriéndonos de hambre. Si no hubiera sido porque mi madre criaba gallinas y sembraba la quinta, o sea, sembraba el huerto, nosotros no hubiésemos muertos de hambre. Pero lo veo ahí, entonces cuando descansaba, o sea que descansaba, de vacaciones, era porque no tenía trabajo. Y entonces iba a la cancha de pelota, o sea, lo que le llamarían en México o en Centroamérica el frontón del pueblo, donde iban todos los desocupados. Esa era la diversión, ir a ver el frontón, ir a ver cómo jugaban a la pelota, paleta. Y claro, todos esos recuerdos son recuerdos que abonan la estirpe, la identidad nacional. O sea, cuando uno habla de identidad nacional, mucha gente lo dice porque lo lee y porque es una palabra muy bonita. Pero cuando uno tiene la fortuna de vivir la identidad, cambia todo. Y entonces ahí aparecen valores que no tienen precio, porque no se pueden comprar ni vender. Y son luchas, son años de abnegación, de andar, nos mudamos una vez, 14 veces en un mes, porque no teníamos casa. Y me acuerdo que los enseres que teníamos era un colchón y unas ollas y era pobreza. Y era gente de trabajo la gente, no es que era gente que andaba a ver si le ayudaba a alguien, nada. Y mi madre, hija de italianos, que esa es otra historia, porque claro, la muchacha cuando tuvo edad de merecer se enamoró de un criollo, y mi abuelo italiano, había llegado en 1865, 1870, desde Italia, en un barco había llegado de polizón, a los 15 años, a Buenos Aires, a la Argentina. Al Río de la Plata bajó en carretas, entraba la carreta al río y sacaba los tripulantes de los barcos. Y ese italiano que trabajó como todos los inmigrantes que llegaban en 1800 y pico, en el vapor Urdín llegó mi abuelo. Y claro, tuvo una familia en Chivilcoy, porque él estuvo trabajando en la construcción del ferrocarril oeste, un ferrocarril que salía de Buenos Aires y iba hasta La Pampa. Y entonces se quedó, se enamoró en Chivilcoy y ahí se quedó. Y ahí formó una familia. Mi abuelo era italiano, que sembraba porotos, que tenía un pedazo de tierra, que ahorraba todo, que me enseñó a hacer la bondiola, que me enseñó a hacer los chorizos, el jamón, que yo lo vi embarrarse las manos haciendo lo que llamaban en el campo la factura, o sea, todos los derivados del cerdo. Pero no quería que se casaran sus hijas con un criollo, con un negro. No quería saber nada, como todo inmigrante. Fue una lucha terrible el romance de mi padre con mi madre. 14 años de novio, creo que se vieron 3 veces. Sabían que eran novios, pero no se veían. Cuando mi padre alguna ocasión, joven, 30 años, llegaba a caballo al rancho, a la casa, al escaso espacio de terreno que tenía mi abuelo, que sembraba la gran quinta esa, lo salía a recibir el viejo, el italiano. Él venía supuestamente a visitar a la novia. ¿Qué andas haciendo? Le decía, ¿qué andas haciendo? ¿Haciendo no?
y aquí vengo a visitarlo. Y después que daba unas vueltas con el caballo ahí, a caballo no bajaba, decía, ¿y querés abacarse? Si se quería bajar. Y a bajarme vengo, decía. Y lo atendía el viejo en el medio del patio y ahí tomaban mate, el italiano y mi padre. Y las muchachas, la novia y las hermanas lo miraban de lejos. Pero solamente llegaban para llevarle más agua caliente, pero ni una palabra cruzaba con el novio. Hasta que afortunadamente intervino otro italiano, que fue mi padrino, de Chivilcoy, de apellido Sólimo, y lo convenció al italiano que dejara a la muchacha que se casara. Y el día del matrimonio, porque eso es muy importante, para que vean cómo era la formación de las familias entonces. Se alquiló con gran pompa y todo un auto, porque un auto era como tener un helicóptero en la casa hoy, casi nadie tenía auto. Pero como no se podía casar en Moquegua porque no había registro civil en Moquegua, que era el pueblo donde nosotros vivíamos, tuvieron que ir a Chivilcoy, que eran 8 leguas, y alquilaron un auto. Los novios. El novio iba con el chofer adelante. No quiso el viejo, el italiano, que mi padre fuera con la novia atrás. Él se sentó con la novia atrás, en el auto. O sea, mirá qué lindas historias. Entonces yo veo ese hombre que en el tiempo siempre lo vi trabajar. Y ya yo por el ímpetu que en mi crecimiento, en mi niñez, ya empezando la adolescencia, yo vivía, me ahogaba ya el pueblo, yo no tenía, ¿cuál era mi futuro? Y entonces yo, impresionado por el desvelo, el deslumbre de las luces de Buenos Aires, que me hablaban, me contaban. Un tío mío que había ido a hacer el servicio militar volvió una vez al pueblo y dijo, no, allá hay mucho trabajo. Le dijo a mi padre, vos podés trabajar en cualquier cosa, allá podés ser portero, podés ser sereno. Y lo entusiasmó y se fue a Buenos Aires y nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Una peregrinación. No podía encontrar trabajo porque como no sabía ni leer ni escribir, buenos trabajos, tenía posibilidades de ser portero en un edificio de apartamentos, pero cuando no sabía ni leer ni escribir, pues volvió a trabajar acá en los alrededores, al campo, arando en un lugar donde era un lugar que sembraban flores, en Florencio Varela. O sea, todo esto yo lo veo y veo las luchas, y veo la marginación, y veo la pobreza por todos lados, y veo la alegría de vivir. Nosotros no sabíamos que éramos pobres, nosotros creíamos que esa era la vida. Entonces, yo quería hablar hoy de ese hombre, porque ese hombre en silencio y desde su ignorancia me dio enseñanzas extraordinarias, que son las que me sirven ahora para seguir viviendo y para compartirlo con ustedes. Y cuánta gente de la misma estirpe formaron nuestra patria. Por eso es que a veces me ves que no puedo entender lo que sucede en nuestros países, porque yo conviví con esa gente que hicieron la patria. Y claro, los tiempos han cambiado y los intereses han revertido todas las realidades y todas las absolutas verdades. Y bueno, siguió nuestra lucha, volvimos a Buenos Aires con un enorme esfuerzo. Mi madre juntó unos pesos, porque ella era la administradora, era la italiana, la que todo guardaba. 5 centavos eran 5 centavos, o sea, la economía, la pobreza, el pan, cuidado, que todo... No prender la luz, una lucecita, una lamparita de 15 amperes, de 15 voltios, para que no se gaste mucha electricidad. Eso ya era en Buenos Aires. Y yo crecí y soñé y empecé a traer ínfulas y sueños y desvaríos y desvelos. Yo quería hacer algo, que no quería ser como había visto tanta tristeza y pobreza.
y quería ser otra persona, pero quería ir a la escuela, quería ir a la secundaria, quería ir a la universidad, pero no había forma. Y esa fue la infancia, esa fue la adolescencia. Y un día, bueno, ya uno encontró métodos y formas para superarse dentro de esa adversidad y de esas limitaciones. O sea, empecé a leer, a aprender, ya he contado la historia, o sea, a hurtadillas, trabajaba en cualquier cosa yo y no me faltaba encontrar un libro como sea y tratar de aprender algo, hasta que un día me enrolé en una idea, en un ideal. Apareció Perón, 1945, o sea, 1945 fue el amanecer en el país, donde se reivindicaron todos los valores. Se trastocó el país, la nación. Yo fui protagonista, sin darme cuenta. No es porque yo era un militante, no. Sin protagonista me llevaron a la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945. Estaba recién llegado casi a Buenos Aires. Y claro, conviví esa epopeya que fue la llegada del peronismo, la dignificación nuestra. O sea, cuando nunca fuiste pobre, te oyes o hablas de identidades y hablas de dignidad. Pero una cosa es que hables o que leas y otra cosa es que la vivas. Yo sentí la dignificación en los míos, en mi propio ser, en mi padre, en mi madre, en mis parientes, mis amigos. Pero un día terminó esa fiesta que habíamos iniciado a cañonazo limpio. Bombardearon Buenos Aires y se terminó la fiesta y se terminó ese gobierno. Y entonces yo, enrolado en la ilusión y en la esperanza, en los ideales que me nacieron en ese instante, o sea, los ideales no te nacen ni los puedes comprar. El sufrimiento y la oportunidad te hacen que te cargues de ideales de la noche a la mañana. Y claro, yo ya había empezado a armar mi vida, mi casa, mis luchas, en fin, era una época de bonanza el peronismo. O sea, los que veníamos del sacrificio lo supimos aprovechar muy bien. No nos hacíamos ricos, pero vivíamos con dignidad. Y teníamos acceso a la vivienda y, en fin, al trabajo y todo eso. Pero un día se terminó todo eso. Y entonces hubo la necesidad de buscar nuevos horizontes y yo me enrolé en una ilusión, en una locura para muchos. Y me fui del país. O sea, me fui a encontrar con el líder, me fui una aventura, porque todo el mundo me decía que era una locura, que ni siquiera me iba a poder acercar al líder, el hombre que después compartí yo 3 o 4 años en la intimidad, Juan Domingo Perón. Pero todo eso no borra la figura de mis seres queridos. Y en la adversidad no faltó nunca la oportunidad, como fuere. No saben lo que es luchar en el exilio o en la orfandad de los países de una América indiferente. Yo transité a América Latina y poder agarrar 10, 20, 30 dólares y enviarle a los viejos. Pero bueno, hasta que un día la providencia vino en mi ayuda. Yo ya viví en México. México me abrió sus alas, me abrió sus manos, me abrió sus brazos y me entregué a México. Era la tabla de salvación en el océano. No podía volver a la Argentina, había vuelto y la dictadura militar me hizo imposible los pocos días que estuve ahí. Hasta que una tarde me dijo, mi padre se paró frente a mí y me dijo, y vos te vas a tener que ir de acá, dice, porque si no te van a matar o te van a meter a la cárcel. Vos te tenés que ir nomás, hijo. Así que para nosotros es muy duro porque quedamos solos, pero vos, si te querés salvar, te tenés que ir. Y me fui, con un nudo en la garganta que de verdad, o sea, nunca lo habrás tenido, pero cuando te vas de un lugar tan amado, tan querido y dejas a tus seres tan importantes, yo dejaba en esa partida, dejaba a mi hijo, ya mi matrimonio se había destruido, dejaba a mi madre y dejaba a mi padre. Y me subí a un autobús, a un ómnibus,
y la garganta, sí, yo sí sentí que la garganta se me cerraba. Y llegué, iba en ese autobús, hombre grande ya, 25, 27 años, 28 años, llorando. La gente me miraba, me daba vergüenza. Dejaba la patria y emprendía una travesía. Y bueno, no te quiero hacer demasiado larga la historia, pero porque estoy hablando de mi padre. Y tuve la fortuna en México de un día mandarles el pasaje para que vinieran a México. Y un día se subieron al avión a los 80 años, a los 70 y pico de años, 80 años, se subieron a un avión, esos campesinos, esos hombres curtidos por el frío, por el rigor del invierno y por el terrible flagelo del calor del verano, esos hombres que habían trabajado, hombres y mujeres, porque mi madre trabajaba en el campo al lado de él. Un día se subieron a un avión y volvieron y llegaron a México. Y fue el momento más feliz de mi vida, porque en México disfrutamos de una alegría y de unas... O sea, ahí me encontré con mis verdaderos padres. No había tenido tiempo de tanto vigor que le había impuesto a la vida, y ahí tuvimos la solaz de la paz. Y ahí tomamos mate en las pirámides, abajo de esos colosos, de tantos monumentos de piedra, testigos de una cultura milenaria como es México, y recorrimos México, y yo trabajando, y lo llevaba a mi padre conmigo y me acompañaba a Tabasco, a Tamaulipas, me acompañó a Guerrero, a Michoacán, o sea, lo vi reír, lo vi contento, feliz, y a mi madre igual, contenta y feliz en México. Y yo recuerdo minuciosamente cada lugar. Tengo fotos, ¿no? Iba a ponerle fotos, pero preferí contarles la historia. Fotos invaluables de ese México mágico. Por eso, el recuerdo de los 127 años que han pasado desde el día que nació mi padre, me atropellan. O sea, no tengo capacidad para ponerle orden a tantas, porque todas eran cosas importantes que sucedían, aunque aparentemente eran intrascendentes. Pero siempre son importantes cuando estás hablando de la historia de alguien que fue historia, porque nuestros padres fueron historia, construyeron una patria. Y después la vida me llegó, y detrás del vuelo imaginario mío, como si fueran unos pollitos, venían ellos, con mi hijo, porque yo tenía mi hijo, que era un niño, ellos me lo terminaron de criar. Cuando se quebró mi vida normal de matrimonio, mi hijo fue a vivir con mis padres, o sea, ellos crearon a Abelito. Un valor extraordinario, importantísimo. El rigor de la abuela hizo que Abelito sea lo que soy. El rigor, la mano firme. Y de México un día, yo ya en la gran transformación, viendo que era imposible que el país se volviera a encauzar, empecé a contactarme con otros medios, con otra vida, con otras posibilidades, a crear sobre lo imposible, y vine acá por una misión temporal. Y me quedé, y los traje de México acá, y estuvieron acá paseando conmigo, disfrutando de la bonanza. Hay que verlos, todavía me parece verlos en los mercados, tratando de hacerse entender en inglés. Era todo un show. Y los vi caminar en la nieve, acá en San Bernardino, y los vi disfrutar de unos asados extraordinarios en nuestra casa, y lo vi hacer a mi padre hacer un lechones asados, y lo vi envejecer, con esa dignidad que envejecen los próceres, porque mi padre fue un prócer de la humildad, de pueblo, y lo vi envejecer.
y lo vi cargarse de años a él y a mi madre. Pero no se me borraba todo lo que había sido, todo ese vigor. No se me borraba aquel hombre que a galope largo pasaba revoleando el poncho mientras iba arreando una tropa. No se me borró de la memoria. No se me borró el hombre que agarraba las bolsas de 70 kilos de maíz o de trigo y se las echaba al hombro como quien se carga una bolsa de plumas. Y no se me olvidó el hombre haciendo pozos, poniendo una hilera de palos para construir un alambrado, o sembrando un campo, o engrasando aperos, o tuzando el caballo. No se me olvidó nada de eso. Al contrario, eso, verme como borbollones, vienen los recuerdos y se entrecruzan, y se me borran las imágenes. Y claro, como te digo, lo vi envejecer. Lo vi llegar a 90, lo vi llegar todavía a los 77, 78 años, me ayudó a construir las primeras casas que yo arreglaba acá. Cuando yo trabajé duro, en los primeros tiempos acá, arreglando casas y todo eso, él me ayudó, transformé casas. Y él me ayudaba, y lo vi envejecer. Por eso hoy, a 127 años de su nacimiento, y de una vida tan larga, porque no, murió de 93 años, yo quería mandarle un homenaje. Y claro, quería hacerlo público, porque merece un homenaje público, un criollo, un hombre de nuestra estirpe, de nuestras pampas, de nuestras llanuras, de nuestras riquezas inconmensurables, que son la patria y la pampa. Quería yo darle un testimonio. Quién sabe por dónde andará, quién sabe qué galopes estará todavía transitando. A lo mejor no ya, a lo mejor está en la paz de la paz que tanto se añora. En fin, pero para mí vive y está ahí, vigente. Como están vigentes todos los que pasaron por la vida mía, la importancia que tuvieron, todos. En fin, discúlpame si te llevé por caminos que a lo mejor nunca te había llevado y si te traje recuerdos tan pequeños que a lo mejor para ti no representan nada, pero tenía necesidad de hacerlo. Discúlpame si te sientes afectado por haberte llevado a un territorio, o a un terreno, a una colonia de cosas que no tenías previsto encontrar en mis recuerdos. Mañana seguiremos la marcha. Hoy dejaremos este hito en el camino y seguiremos porque nosotros todavía tenemos mucho por hacer. Y esos ejemplos de humildad, de silencio, de gente que solamente con el músculo y la pasión, con la entereza y con la grandeza del sentimiento, como son los hombres y como son las mujeres y los hombres de pueblo de nuestros países amados. Por eso nosotros tenemos identidad, porque esta gente en todo el continente fue la que formó la grandeza de este continente. Por eso es indignante verlos o volver a verlos a sus hijos o a sus nietos todavía tan marcillados, tan humillados, tan empobrecidos, tan marginados socialmente, tan vilipendiados. En fin, te mando un enorme abrazo, te agradezco que me hayas escuchado y me gustaría un día que me cuentes tu historia, la de tus padres, la de tu mamá, la de tu papá, la de tu abuelo. Sería lindo, ¿no? Los espero. Te mando un gran abrazo, hermano. Gracias por todo.